Nos acompañan aquí por parte del FOBISTE, el subdirector de Asuntos Jurídicos, a quien ya conocen, el maestro Jorge Fernando Rodríguez, el ingeniero Paulín, que como ya saben, pues él está encargado por parte del vocal para estos proyectos especiales, el maestro Mario Marín, que colabora aquí con el ingeniero Paulín, a Carlos Garibay, que ya lo conoce, que colabora aquí en la subdirección. De acuerdo a la petición que hicieron por escrito al vocal, les doy una disculpa de su parte. Desde ayer está en una gira con el director del ISSSTE. Entonces, lamentablemente, el día de hoy no nos podrá acompañar, pero pues todos los demás estamos aquí a la orden. Profesor Avelino, no sé cómo quiere que lo hagamos. Ustedes van a proponer un orden del día, retomamos los temas que hemos venido tratando, o cuál sería la metodología que propone. Buenos días, compañeros. Buenos días, maestra, abogados, demás compañeros del FOBISTE. Por su carácter social, humanista, por lo que representa como institución de la seguridad social, pues los funcionarios del FOBISTE son nuestros compañeros. Así es. Traemos una propuesta que lamentablemente no la pudimos enviar con anticipación porque muy tardíamente descubrí el mensaje de la licenciada Marlene. Ajá. Y no podía mandarle a la 1 de la mañana el archivo, ¿no? Que esta es la propuesta que nosotros traemos. Perfecto. Y que digamos que es la consecuencia de la reunión que tuvimos el pasado 22 de febrero, en donde establecimos varios acuerdos, entre uno de ellos tener una siguiente reunión el pasado 23 de marzo, parece, y la segunda el 3 de mayo, porque para esa fecha se aseguraba que o estaba ya muy avanzado o ya estaba aprobada la reforma. Pues se ve que tienen el vínculo muy estrecho, y eso habla bien de los funcionarios del FOBISTE con los diputados, cuando menos de la Comisión de Vivienda, la compañera Aguilar, compañera Ivonne de Seguridad Social, etcétera. Porque el 24 de abril se aprueba en el Pleno de la Cámara de Diputados esta reforma que para nosotros representa pues la esperanza que buscábamos para reestructurar de manera integral la deuda de los créditos hipotecarios de FOBISTE. Entonces, esta continuación que se expresa a través de esta reunión también queremos ser muy enfáticos en que lamentamos mucho la ausencia del vocal ejecutivo, del arquitecto César Buenrostro Moreno. Lamentamos mucho porque desde el 23 de septiembre del año pasado hemos estado solicitando pues tener la interlocución directamente con él, no porque se menosprecie o subestime la presencia de las autoridades con las que hemos dialogado, sino que en esta fecha histórica para nosotros, la presencia de él es muy estratégica. Lamentamos que una vez más su ausencia sea lo que brille en esta reunión, y que esperemos que en la subsecuente, porque seguramente van a haber otras, contemos ahora sí con la presencia del arquitecto. Entonces,
para saltarnos un poco a las presentaciones, porque ya nos conocemos desde hace un año, ya presentaron a las autoridades que no conocíamos, en este momento están presentes. Podríamos iniciar pues con esta reunión de trabajo, con la certidumbre de que vamos a tener acuerdos que representen soluciones de entrada para los compañeros que están en el listado que metimos el 30 de noviembre del año pasado. Ese de entrada, ¿sí? En ese sentido, esta respuesta que esperamos de las autoridades a la demanda de reestructura integral de la deuda tiene como base, pues, los compromisos y acuerdos del 22 de febrero del 23, tiene como base la reforma a la ley del ISSSTE en materia de créditos aprobada el pasado 24 de abril. Acá tengo una duda, también ya fue aprobada por la Cámara de Senadores, ya fue aprobada. Entonces, intacta como salió en la Cámara de Diputados, ¿verdad? No hubo una coma o un acento que le quitaron. No hemos visto la minuta, pero seguramente así. Así Okay. como pasó de diputados, así se. Perfecto, porque además estaba por cerrarse el periodo ordinario de sesiones. Bien, entonces tenemos como base esa reforma de la ley de lista aprobada ya por el Congreso de la Unión y obviamente pues nuestro listado, y con eso queremos empezar para la reestructura, etcétera. Lo que sí queremos saber desde el principio de entrada, si la autoridad presente viene con el ánimo y con la disposición política y técnica para concretar acuerdos y compromisos. O aligeramos la reunión y nos dicen no venimos con esta disposición y la posponemos. Por nosotros no habría mayor problema porque no queremos estar en un escenario de dialogar sin avanzar en concreto. Entonces, sí quisiéramos que en términos generales y particulares la posición de las autoridades presentes frente a los planteamientos que inicialmente estamos expresando. Bueno, pues yo, por parte de la Subdirección de Atención a Acreditados, siempre dispuestos, profesor, a escucharlos, a transmitir todas sus peticiones y inquietudes a las demás áreas sustantivas del FOBISSSTE y siempre, pues, en apoyo a todo lo que nosotros podemos para colaborar, para aliviar, pues, la situación que de suyo conocemos y que compartimos, pues, sí aqueja, pues, a varios de los acreditados del FOBISSSTE, así que por mi parte pues estamos abiertos a llevar a cabo pues los acuerdos que se consideren. Paso la palabra a mis compañeros. Bueno, como mencionó la maestra Mari Carmen, claro que cuentan con nuestra disposición para discutir tanto los casos específicos, creo que esta es la lista, como los distintos temas que viene aquí en el documento, de los cuales creo que sí hay, a partir de la aprobación de la reforma a la ley, más otros productos, posibilidades de atender varias, no el 100%, pero varias de las peticiones que están aquí de manera satisfactoria. Entonces, ¿perdón? Sí. Entonces, pues ustedes díganos cómo les gustaría que iniciáramos la reunión. Jorge, Sí. si quieres manifestarse. Sí, por supuesto, de parte también, que es la instrucción que tenemos del arquitecto Buenrostro, poner al centro de todas las operaciones del fondo a los acreditados, a ustedes y a todos los demás compañeros que pues, estos
modelos del paradigma anterior nos fueron llevando hacia la situación que hoy tienen los créditos. Hemos trabajado en un año arduo que el arquitecto ha estado dirigiendo la institución, que se materializó con la aprobación de la reforma por ambas cámaras. Hoy solo resta esperar la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la versión que le remita la mesa directiva del Senado al Ejecutivo para su publicación, junto con el resto de leyes y cambios que se aprobaron en la última sesión. Pero a partir de su publicación, y como comenta el profesor, en el caso de que salga sin ningún cambio después de cómo se envió la minuta de diputados, que es así, la pudimos leer todos, hablan inclusive en los transitorios de un tiempo específico para poder generar los cambios normativos al interior del fondo. Y sobre esos cambios normativos también pues podemos platicar en la mesa de qué es lo que tenemos visualizado, poner a consideración de nuestros colegiados para que aprueben las modificaciones, y que en muchos de estos cambios ya tenemos algunos avances, inclusive platicados en mesas anteriores con ustedes, que los hemos ido trabajando en este contexto. Entonces, por supuesto, reiterar nuestra plena disposición a llegar a acuerdos y a poder entablar el diálogo, y sobre todo tener una visión compartida de cómo es que vamos identificando las problemáticas individuales de cada uno de los grupos con los que nos hemos reunido, y cómo estas soluciones generales van impactando en la gran mayoría de las problemáticas. Entonces creo que vale la pena, a partir de lo general, irnos en un poquito a lo particular, porque hay casos muy concretos que inclusive con la reforma necesitan otro tipo de solución, porque probablemente no vamos a encontrar una solución tan rápida, pero ya son casos muy aislados. Entonces creo que vale la pena que partamos de cómo la reforma se va a materializar en guías operativas y ya ahora sí en la práctica, en blanco y negro, de qué se van a tratar los programas que someteremos a consideración, que bueno, si los colegiados nos los aprueban en los términos en los que los planteará el arquitecto Buenrostro, pues bueno, nos ayudarán a resolver los casos de cierta manera, y creo que vale la pena que la mesa los tenga muy claros para poder identificar, bueno, entonces esta problemática que hablábamos de la reestructura integral de la deuda y de la deuda vencida, eso se resuelve así. Bueno, vemos el tema de los compañeros jubilados y el 5%. Bueno, eso se resuelve de otra manera con otro programa, que inclusive no se desprende directamente de la reforma necesariamente. Algunos sí y otros no. Entonces, si les parece, podemos seguir inclusive este orden que ustedes plantearon, y más o menos vamos atacando cuáles son los puntos, y ya si nos tenemos que ir desviando a otra cosa porque habla de casos particulares, pues así lo podemos hacer. Como usted nos indica, profesor, así que también, como dice la maestra Mari Carmen, estamos para atenderles, ¿no? Ok, entonces en el primer punto, bueno, el punto 1 era la breve contextualización que ya nos hizo favor de pronunciar el profesor como moderador y relator. Entonces nos pasamos al punto 2, ¿no? Ellos van a tomar la ¿Sí? palabra, ¿no? Sí. Perdón, está bien. Sí, entonces iniciaríamos con el punto 2, que es la respuesta de las autoridades a la demanda de reestructura integral de la deuda de los compañeros afectados en sus créditos hipotecarios, teniendo como referente inmediato la minuta de acuerdos y compromisos del 22 de febrero del 2023. Aquí lo tenemos. La reforma a la ley del ISSSTE en materia de créditos hipotecarios, aprobada el 24 de abril del 23 por el Pleno de la Cámara de Diputados y también ya de senadores, ¿no? Aquí ya anexamos Cámara de Diputados y senadores de las legislaturas, considerando específicamente la relación de compañeros afectados, entregado por su representación el pasado 30 de noviembre, incluyendo los compañeros incorporados en fechas posteriores. Bien, iniciaremos en el punto 3, la reestructura integral de la deuda de los compañeros. Adelante, maestra. Petición central, digamos la petición transversal nuestra, es la reestructura integral de la deuda. Esa es la petición. Frente a esta petición central transversal que le hemos manifestado desde meses anteriores, a lo largo de las 6 reuniones que hemos tenido desde el 23 de septiembre del año pasado, con la presencia del ingeniero Garibay, después a partir del 30 de noviembre con la presencia de casi todos los subdirectores del FOBISTE. Frente a esta petición central de carácter transversal,
¿cuál es la respuesta que da el FOBISTE una vez que ya se cumplió con lo que nos pidieron y nos solicitaron que prolongáramos la reunión hasta mayo, porque por la reforma, por las reuniones que va a tener la junta directiva, por las reuniones que va a tener la comisión ejecutiva del FOBISTE, etcétera, etcétera? Entonces, sí quisiéramos que ustedes nos dieran nos comentaran, nos socializaran cuál es la respuesta que tienen frente a este proceso que hemos venido trabajando, pero que tiene como punto central la reestructura. Claro. Si me permiten, Nacho. Sí, adelante. Como hemos platicado en mesas anteriores, el espíritu dentro de varios cambios que hay en la reforma, digamos hacia el futuro para los nuevos originadores, ahora nos vamos a centrar prácticamente en lo que viene en el artículo 20 bis, que se incorpora a la ley del ISSSTE y que lo que permite es reestructurar el crédito de UMAS a pesos para dos sectores prácticamente, que involucran a todos los sectores. Para quien salió del sector, y por eso su crédito se empezó a hacer complicado, porque como sabemos, aproximadamente el 78-80% de quien sale del sector deja de pagar. Entonces, quien está fuera del sector puede reestructurar. Claro, tiene que hacer efectiva su prórroga de un año, y una vez hecha efectiva esta prórroga, puede. El otro universo es quien está dentro del sector, pero tiene una diferencia de pago, ¿no? Su 30% es más chiquito de su obligación de pago y eso le causa deuda vencida. Entonces, estos dos universos de entrada son las fracciones 1 y 2 del 20 bis. Y se incorporó en la mesa de debates una tercera fracción que prácticamente dice, y cualquier otro que entre en algún programa que esté en mora. Entonces, si por alguna razón hubiera algún universo que no es en mora por estar fuera del sector o en mora por diferencia de obligación de pago y descuento, pues se creará algún programa específico para acreditados. Prácticamente todo lo abarcan las dos primeras fracciones, pero bueno, está esa tercera, como decir, ok, pues por alguna razón no estás en estos esquemas, también te haremos un programa específico. ¿Cómo es como pensamos hacer? Bueno, y lo que dice el artículo es, esto dependerá de cómo lo permitan las finanzas del fondo, ¿no? Que hasta dónde nos den los impactos. ¿Por qué hay impacto? Porque necesariamente hay una quita al transformarlo. Ya también lo habíamos platicado. Como está en UMAS, pues está pensado, el modelo desde que se diseñó el crédito, que va a ir subiendo la mensualidad conforme suba la inflación y entonces el fondo recibirá cierta cantidad de recursos que le permitirá dar rendimiento a los ahorradores, también con la inflación como esté en el año en curso. Eso ya no pasa cuando nos vamos a pesos. En el momento en el que transformamos cierto saldo a pesos, se hace una quita de inmediato, que estamos pensando hacerla pareja entre 5% o una cosa así, para toda la cartera de deterioro, y ahí haces el cálculo. Dices, bueno, pues a partir de ahorita tu saldo en pesos es 700,000 pesos. Y te faltan por pagar a los años calendario de cuando originaste, no son nuevos 30 años, son los que nos falten. Entonces, si ya llevabas 13 años, pues te faltan 17. Entonces, a partir de aquí, ¿cuánto quedaría una mensualidad a la tasa que se apruebe en el momento? Hoy la tasa, por ejemplo, creo que estamos en 10.54, algo así, ¿no? 10.54 está la tasa del FOBISTE, sigue estando por abajo del mercado. Bueno, hay una incorporación importante en la ley que dice siempre tiene que estar la tasa por abajo del promedio de la banca comercial. Entonces, el promedio de la banca comercial, bueno, eso se está moviendo todo el tiempo. No, ahorita les digo 10.54 porque el promedio de la banca creo que es 11.2, algo así, ¿no? Entonces, pues estamos abajito. Si mañana estuviera en 14 o 15, bueno, para que no vean, son escenarios de inflación fea, pero si pasara eso, pues nos tenemos que siempre mantener abajo. Si las condiciones empiezan a mejorar y las tasas van para abajo, nosotros también para abajo. Y en cada momento que se hagan las reestructuras, bueno, las reestructuras y las nuevas originaciones, ¿no? Pero ahorita estamos enfocándonos en reestructura. Nos vamos a cambiar a pesos a la tasa que en ese momento arroje la Subdirección de Finanzas y de Riesgos y que esté por debajo del promedio de la banca. Hoy se hace el cálculo y decimos, nos falta tanto y nos tienen que pagar tanto los que están fuera del sector.
Los que están en el sector, lo que vamos a intentar hacer, perdón si utilizo palabras que no son concretas como intentar o procurar, porque esto pues lo vamos a meter al análisis de todos los financieros y a proponérselo a los colegiados. Vamos a transformar esto en criterios de operación o guías operativas que tendremos que pasar por fuerza con nuestra comisión ejecutiva y con la junta directiva. Si la publican muy rápido en el diario, pues igual lo alcanzamos a meter en una sesión extraordinaria de la comisión ejecutiva, que nuestra comisión ordinaria ya pasó el martes pasado, el martes 25 de abril. Entonces tendríamos que llamar a una nueva comisión ejecutiva para ver si alcanzamos a meternos en la junta directiva de junio. Si la publicación en el diario ya no nos da oportunidad de presentarlo en la comisión ejecutiva de una extraordinaria para presentarnos en la junta directiva del ISSSTE de junio, pues entonces nos tenemos que esperar a la junta directiva de septiembre, ¿no? Pero bueno, eso es el peor escenario que nos puede pasar, que pues no lo publican y no la publiquen, ya está aprobada, pero no está en el diario, entonces no podemos seguir el caminito normativo que se necesita para que no haya ningún problema con que la publicación se convierta en derecho activo, ¿no? Derecho positivo. Entonces, bueno, pero ese es el esquema. Lo que estamos pensando es para todos aquellos que están en el sector, estamos haciendo los cálculos para que financieramente nos alcance a que el 30% de lo que les descuentan hoy, independientemente de cómo quede, de cómo esté su obligación de pago que no alcanzan a cubrir, ese 30 sea el pago fijo en pesos. Entonces transformamos esto y obviamente esto implica que no van a alcanzar a pagar el adeudo vencido en el periodo de aquí a los 30 años. Entonces se hace el cálculo y dice, vamos a pensar que a alguien le descuentan 5,000 pesos. Su obligación de pago era de 8, o lo que sea. Esos 5,000 pesos que le descuentan se transforman en el pago fijo en pesos y entonces forzosamente nos va a implicar una cierta cantidad que no van a alcanzar a pagar en los 30 años. Entonces, esa cantidad es una quita. Esa la tiene que absorber el fondo. Entonces, hemos discutido muchas opciones y creemos que la que vamos a someter a consideración de los colegiados es que haya un techo financiero. O sea, que finanzas, más que decirnos un cierto segmento, si los que tengan determinada edad o los que ya tengan tantas veces pagando, era muy complicado, porque siempre dejas a alguien afuera que dice, pero bueno, yo no tengo 60 años, pero tengo 58. Bueno, yo no tengo. Será muy complicado segmentar así, y más porque pues, en realidad viene de una de obligación laboral, ¿no? Entonces es muy complicado. Entonces lo que seguramente terminaremos haciendo, y ojalá que nos lo acepten así los colegiados, es generar un techo financiero que digamos 5,000 millones de pesos nos alcanzan para reestructurar 2023 y 2024 sin que nos afecte demasiado el poder, de entrada, pues darle su rendimiento a los compañeros ahorradores, que son 1.7 millones de personas, compañeros trabajadores, que no tienen crédito, ¿no? Entonces les tenemos que dar su rendimiento por arriba de la inflación. En este año, como saben ustedes, el FOBISTE absorbió una pizcachita del 7.82 de incremento, solo se nos incrementaron los créditos a 6.90, y lo demás lo absorbió el fondo, que implicaron 4,000 y cacho millones de pesos para el fondo. Pero para los ahorradores tenemos que darles a la inflación a 7.89, como salga. O sea, para ellos no hay descuento. A ellos tenemos que darles. Entonces, haciendo esas cuentas de poderle dar a los ahorradores su rendimiento de su subcuenta de vivienda y que ahí se les esté guardando el recurso para poder seguir prestando en los otros 2 años, pagar los créditos de quien venga a pedir un crédito nuevo. Más o menos tenemos 50,000 créditos anuales, entonces pues tenemos que tener recursos para pagar al valor actual, que en promedio estamos 800,000 pesos, pero el tope es 1,300,000 lo que podemos prestar a los compañeros. Entonces pues eso tenemos que poder tener recursos para prestarlos, para operar, a pesar de que el gasto operativo del fondo es bastante bajo, tenemos autorizado hasta 0.7, siempre andamos en 0.4, 0.5 de gasto de operación, pero no obstante pues eso, todo eso hay que cuidar, ¿no? Entonces esas son las cuentas que hace Finanzas y vamos a pensar que nos dijera, tengo 3,000 millones, 5,000 millones, la cantidad que arroje el estudio financiero de todos estos segmentos que son fuera del sector y o dentro del sector con diferencia, los que alcancen a venir. Entonces justo estamos diseñando los mecanismos para que se puedan acercar a través de la página, a través de los departamentos de vivienda para decir, ok, yo sí quiero
a mí me interesa la reestructura, pues hazme un simulador, ¿no? ¿Cómo me quedaría en pesos? Pues mira, 30% de lo que hoy te descuenten, en el caso del sector, eso es lo que está, se quedaría tu mensualidad fija en pesos, el programa se corre, entonces tu quita es de 300,000 pesos, ¿no? 500,000, 800,000, no sé, a cada quien le va a quedar una quita diferente, y esa quita se le va a tener que restar a los 5,000 millones que decía. Y entonces, cada uno que venga a reestructurar, esa quita que le hicimos al final, pues le da una pizcacha. Llega un momento en el que vendrán miles a reestructurar, se harán las reestructuras y se acabarán los 5,000 millones durante 2023 y 2024. Entonces, bueno, aquel que no alcance a reestructurar porque ya se acabó el dinero que nos autorizaron como techo, pues reestructurará en 2025. O sea, los que nos sucedan en la siguiente administración tendrán que volver a hacer el cálculo y ya dirán, bueno, pues para este año 2025 hay 1,500 millones, ¿no? Y ahora pues otra vez empiezan a formar y empiezan a hacer la reestructura. Hemos pensado también que las reestructuras es muy importante que se hagan con la formalidad adecuada y que ustedes puedan quedarse, quien reestructure, se quede en la mano con un testimonio notariado de que se les reestructuró a pesos y que ahora su mensualidad es los 5,000 que les cuentan. Entonces vamos a hacer que las reestructuras se hagan a través de un notario y los costos de la reestructuración también los va a absorber el fondo. Entonces, más o menos así es como vamos a operar las reestructuras. Todavía estamos definiendo detalles operativos, cómo vamos a hacer. Seguramente haremos una cuestión así libre, es decir, cualquiera que esté en estos dos universos entra en la reestructura, ¿no? ¿Quién no puede reestructurar con esto? Pues quien está activo y no tiene un descalce entre su 30% y su obligación de pago, inclusive quien lo supera, muchos universos. Como saben, de nuestros 911,000 créditos, aproximadamente el 48% no tienen ningún atraso, y después quienes tienen atraso entre 0 y 50,000 pesos, es decir, que su obligación de pago se fue haciendo bolas ahí muy chiquitito, o que por ahí se le atrasó cuando se cambió de dependencia y tardaron en volverle a activar el pago y él no fue a pagar a la ventanilla en lo que le reactivaban el descuento. Esas que son de 0 a 50,000 pesos prácticamente son el 35% siguiente de la cartera. Entonces, si sumamos el 48 y el 35, casi el 85% de la cartera no tiene un problema tan grave como para resolverlo con una reestructura así. Entonces, esto nos va a permitir enfocarnos en los otros segmentos en los que ya se fue juntando un adeudo vencido por estas diferencias de 51, 100,000, 150, 200,000 pesos. Entonces, esas son las que son importantes y ahí nos podemos enfocar. Y seguramente el techo financiero que al final se defina, pues nos alcanzará perfecto para entre 2023 y 2024, pues poder hacer estas estructuras, pero como operará financieramente, más o menos, así sea. Entonces, publicaremos ya en su momento, una vez, repito, la ruta, publica el Senado le tiene que mandar por oficio al Ejecutivo la ley ya transformada, el Ejecutivo le tiene que publicar en el diario oficial. A partir de que se publique, tenemos 180 días para hacer las modificaciones internas, pero no pensamos agotarlos en 80 días, lo que queremos es apurarnos mucho. Si la publicaran mañana o pasado en el diario oficial seríamos muy felices, porque nos da perfecto tiempo de transformar algún producto en las guías operativas. Vamos a pensar, sí. No, quería complementar. Y ya, nada más para cerrar la idea, ¿en qué se transforma en la vida diaria? De todas maneras, tenemos que esperarnos a la Junta Directiva de junio. Esa sí la tenemos que esperar por fuerza, ya sea que nos metamos en la extraordinaria o no. En junio, la Junta Directiva nos va a aprobar, pensamos, un proyecto que ya tenemos hoy diseñado, incluso paralelo a la reforma, que es este producto que alguna vez les habíamos enseñado de UMAS a pesos para los créditos 2007 y anteriores, que sí ya existía desde hace tiempo, pero que pues, no cuajaba porque el acreditado tenía que pagar la mitad del notario o la mitad del mediador, ¿no? El clamor popular fue: no queremos mediador, queremos un testimonio notarial, porque si no, los de Foviste dentro de 5 o 10 años me quieren desconocer mi documento, entonces yo quiero un documento notarial. Y es perfectamente válido, estamos completamente de acuerdo en que sea así. Entonces, ese programa que ya está aprobado, lo que nos aprobaron en la comisión pasada fue ampliarlo
prácticamente a los segmentos de la reforma, ¿no? A todos los que estén así, ¿no? Con cualquiera de los dos, ¿no? O fuera del sector o dentro del sector, pero con diferencia. Anteriores al 2007. De todos los años, no importa. No importa. Se Entonces, abre a todos. ese ya nos lo aprobaron ahorita. ¿Por qué lo metimos así? Pues pensando en que la reforma se iba al Senado hasta septiembre, que pudo haber pasado, ¿no? Los senadores se superaplicaron y la aprobaron ahorita, rapidísimo antes de que cerrara el periodo de sesiones, pero pudo haber no sucedido. Y entonces, si nos íbamos hasta septiembre a senadores, pues iba a salir, en teoría en septiembre, pero podía ser septiembre, octubre, noviembre, y de ahí nos empezaba a contar el tiempo y pues ya no nos iba a dar mucho chance. Entonces, este programa, en paralelo, nos va a permitir hacer las reestructuras y sobre todo hacer las modificaciones al interior. Pero de todas maneras se tiene que ir a la Junta de junio. Entonces, pensando que todos los tiempos nos dan perfectos y que nada se atraviesa, de aquí a junio estaríamos recibiendo la aprobación de la Junta. Más o menos en julio se publicaría en el Diario Oficial el programa. Y estamos pensando que de agosto a más tardar septiembre estaremos listos para poder ya publicar cómo lo vamos a hacer. Si se inscriben a través de la página, si se inscriben a través de la página y o a través de los departamentos de vivienda, para que vayan a presentar su solicitud. Ahí se hace la simulación, sobre todo para la gente por el sector, porque quien está en el sector, pues no hay tanto relajo. Lo que vamos a hacer es tomar el 30% que les descuento. Entonces, tráeme tu último recibo de pago, vemos cuál es tu 30%, hacemos match con finanzas. Si es, estamos bien, no tenemos problema. Este es tu pago fijo en pesos durante tantos años y ya, se queda así. Sí va a venir una tasa establecida, pero ya quedó amarrada. Entonces, ¿hay un descuento? Pues sí, necesariamente hay una quita, ¿no? Y esa es la que va a ir asumiendo el fondo. Esos son los casos que más nos van a ir consumiendo, los 5,000 millones, pero también son los menos casos, ¿no? Quien más complicado está es quien se salió del sector. Porque pues, quien está dentro del sector, pero tiene diferencia, sí nos está lastimando, pero por lo menos pagan su 30%. El que está fuera del sector no paga nada. Entonces su crédito se le hizo bolas así gigantes. Entonces, más o menos es como vamos a operar los esquemas. Ahorita, la verdad, no les podríamos decir, pero entonces, ¿a qué departamento acudo y cuánto? Ya mañana me presento. No, todo eso lo podremos decir aproximadamente en julio o agosto para que les expliquemos con claridad la mecánica. Estamos diseñando una mecánica que también sea muy fácil para poder recibir el mayor número de personas y que no tenga tantas complicaciones, tanto operativas para el fondo y los departamentos de vivienda. Y sobre todo que los sistemas que estamos adecuando pues puedan estar listos también para recibir el nuevo monto y que ya no haya estos reflejos. Así más o menos es como va a operar la reforma, pero Agustín, ¿querías complementar algo? Sí, complementar y tocar algunos de los puntos que están ahí, es decir, ya la ley ya fue aprobada, entonces ya es un tema de ley, realmente ahora el tema es nada más de implementación. La ley permite a un derechohabiente elegir, o sea, le da opciones de elegir entre un crédito en UMAS o en pesos, y a un acreditado que ya tiene su crédito hoy, pues la posibilidad de reestructurar en pesos, ¿no? Entonces, eso ya está en ley, se abren esas opciones, es un tema, pues son los tiempos de la implementación, pero concretamente eso, por ejemplo, ¿en qué beneficia? Lo mencionó el maestro Jorge. ¿Cómo funcionaría el cambio? Bueno, me voy a ir al 3.5, ¿no? El 3.5 dice, pues sí, cada febrero todos los créditos se ven actualizados por el tema de la UMAS. Pues ya, si yo me reestructuro a pesos, yo ya es ese pago en pesos, 5,720 pesos, y es ese mismo pago por el resto de la vida del crédito. Ya no se va a actualizar, se resolvería eso. También se resolvería, por ejemplo, lo que decía el maestro, si hoy me descuentan el 30% y el 30% es, vamos a suponer que es 4,800 pesos, y tomamos ese descuento que hoy se le hace, ya sea activo o jubilado, y reestructura a pesos, pues ya el 5% que está en el 3.2 también se resuelve, ¿sí? Ahora, y a todos los acreditados activos fuera del sector o jubilados van a elegir cambio de UMAS a pesos, tal vez no,
es una opción que tienen, porque sí lo mencionó, pues es otra tasa de interés, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasaría si, vamos a poner algún jubilado y dice, ok, pero, híjoles, es que no me conviene pasar de UMAS a pesos? Bueno, no es la única alternativa que tenemos y seguramente ahorita vamos a platicar más. Hay otros programas también ya, algunos ya autorizados, otros cocinándose, que resuelven los demás. Y voy a pasar a un programa que estaba autorizado, tenía ciertas restricciones y justo en la comisión ejecutiva del martes pasado se liberaron estas restricciones. Seguramente ya lo conocen, ya lo hemos hablado, el programa 3060, no sé si lo habíamos comentado aquí, sí. Es acreditados, prácticamente la mayoría de jubilados que ya tenían más de 60 años y habían pagado 2 veces su crédito. La restricción es que tenían que haber cumplido esos criterios vamos a poner, noviembre del año pasado. Pero si en noviembre yo estaba en 1.8 o en 1.9, 2 veces haber pagado el crédito, no aplicaba. Ya lo que la comisión ejecutiva de la semana pasada autorizó es que cuando el acreditado cumpla esos criterios, ¿sí? Ya se puede liberar su crédito. Entonces, a lo mejor el acreditado dice, no, pues en vez de pasarme a UMAS a pesos, porque implica lo que implique, pues yo ya estoy muy cerca de es otra alternativa. Sí, si me permite nada más, también para complementar lo que están comentando en la mesa. Finalmente, bueno, por parte del subdirector de finanzas, que pide una disculpa porque está en temas de capacitación, nos pide que socialicemos esta información que están comentando de manera específica estos 2 programas que entonces ya se pueden llevar ustedes como programas que se van a aplicar en el corto plazo porque ya están aprobados y solamente se van a modificar dependiendo del tracto legislativo que termina de publicarse con la nueva ley. Sería el programa de reestructura de UMAS a pesos y el programa de liquidación 3060, ¿no? Estos 2 programas que se encuentran actualmente ya aprobados, finalmente nada más se modificarían con estos nuevos cambios a la ley y sería con lo que iniciaríamos de manera concreta, digamos, adicional a los programas que se están trabajando, adicional a los otros programas que tenemos operando, pero estos iniciarían específicamente para atender la mayoría de las situaciones que están presentando en esta mesa. La parte de la información que nos pide también que socialicemos el subdirector es que finalmente las restricciones se han eliminado para acceder al programa. Sin embargo, sí se va a tener un techo financiero con el cual va a ser el límite, digamos, ¿no? El techo financiero para el programa de 3060 nos pide que de manera preliminar se los demos, es de 1.706 millones de pesos, y el techo financiero para la reestructura de UMAS a pesos es de 5,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, dependiendo de este techo financiero, será que nosotros vamos a poder atender las inquietudes de los acreditados que quieran adherirse a este programa. Nada más, sí nos gustaría hacer hincapié y retomando lo que están diciendo los subdirectores y los demás compañeros, de que no a todos les conviene la reestructura de UMAS a pesos. O sea, esto es un tema también que quizá a veces tiene que ver con conceptos erróneos, con manejo de desinformación, que puede ser desde la originación del crédito o algo así. Sin embargo, hay muchos créditos que aun cuando les hagamos la simulación, les va a salir, no les va a beneficiar tanto si se quedan, como si se quedaran en UMAS a pesos. Entonces, sí nos gustaría que ustedes también como parte de esta representación que vienen en esta mesa de trabajo, bueno, pues hagan hincapié en esta información, ¿no? Si bien es un apoyo para créditos que sí están deteriorados, para créditos que
que se han venido descuidando por circunstancias que pueden ser ajenas a los trabajadores, ajenas al Fondo de la Vivienda también. Son programas que pues no van a resolver de raíz toda esta problemática, y sí nos gustaría que hicieran hincapié en esa parte, ¿no? No a todos les conviene la reestructura de UMAS a pesos. No es nada más un tema así de ya lo cambio y he resuelto mis problemas. Entonces hay que tener en consideración esa parte, hay que hacer análisis como muy detallados de cada crédito, de cada situación, y sobre todo en estos universos que comentaba el subdirector de Asuntos Jurídicos, donde las diferencias de obligación de pago son muy pequeñas, donde el crédito realmente viene funcionando o viene, nosotros lo llamamos, viene desarrollándose de manera saludable. Entonces, esta es la parte que sí nos gustaría que se llevaran también como acuerdo, ¿no? No todo es, o al menos no resuelve la reestructura más a pesos, no va a resolver todo el tema. Hay a muchos acreditados que no les va a convenir hacer esa modificación. Entonces, esa era parte de las precisiones que nos pedía el subdirector de Finanzas que se llevaran en la mesa. Gracias. Bien. Maestra Isaura, el beso a Adelina. Sí, seguimos ahorita. Las preguntas. Sí. ¿Preguntas, Isaura? Yo tengo 3 preguntas, profesor, perdón, maestro Jorge. Maestro Jorge. No, maestro, ¿verdad? Sí, es Maestría. maestro. Sí, bueno, es un maestro en finanzas. Jorge está bien, no hay problema. Maestro, mire, considerando que pues esta reforma está consolidada, ¿no? Y en el ánimo de despejar todas las dudas, como portadores nosotros de ideas para los compañeros a quienes representamos, yo sí quisiera clarificar algunas cosas. El famoso 30%. Imaginemos que hay alguien que tiene ahorita, alguien ya pagó 1 millón de pesos, tuvo un crédito de 750, ya pagó 1 millón de pesos y su saldo, saldo insoluto, ¿verdad?, es de 1.200.000. ¿Cómo se le aplicaría la reestructura? En este caso, supongamos que ya estamos en operación, ¿cómo lo aplicamos ahí? Pensemos entonces que es un caso de alguien que está en el sector, que, o sea, que sí recibe un descuento y que su problema fue la diferencia. La diferencia de... Entonces, si su descuento era de, por ejemplo, 5,000 pesos. No, es de aproximadamente 7.600. ¿Ese es el descuento? Sí. Entonces, esos 7,600 se quedarían como su pago fijo en pesos. La obligación de pago dice 9,000, 10,000, lo que diga, ¿no? Porque la obligación de pago lo que dice es 2.5 UMAS, ¿no? Entonces, lo que sea, lo que diga el contrato son veces en UMAS. Por eso su obligación de pago es grande. Entonces, si su descuento es más chico que su obligación de pago, 7,000 pesos, ¿no? Y descuentan 3,500 quincenales. Y la obligación de pago dice 4,000 quincenales o 4,500, lo que diga. Esos 3,500 que le descuentan serían su pago fijo en pesos. Eso va a ocasionar que no termine de pagar en lo que resta del plazo. Pues vamos a pensar que era 1 millón, ¿no? Lo que dice el saldo. Sí, ya ha pagado 14 años, 15. Ajá. El tema es, los créditos están a 30 años. A diferencia de un crédito sano, un crédito que sí va pagando su obligación de pago, más o menos lo terminaría de pagar a los 17 años en UMAS. ¿Por qué? Porque la UMA va haciendo que hay obligaciones de pago que están grandes. Por eso el 45% no tiene problema y lo va a acabar de pagar 17, 20 años ya cuando mucho. El 90 y tantos % de nuestra cartera está de 20 años para abajo. Tenemos muy poca cartera arriba de 20 a 30 años. Porque justo pasa eso. Quien sí va pagando la obligación de pago, aunque termine pagando 2.5 veces lo que le prestaron, que es como está diseñado el crédito, es decir, te presté 700, estamos pensando que nos van a pagar otros 700, ¿no? Los 700 que te prestamos, más otros 700. Dices, ¿por qué te voy a dar otros 700 o 800? Pensando que el promedio, en realidad no hay un límite de decir, a las 2 veces ya estamos bien, más todo es promedio. Esos otros 700, 800 o 900, es decir, pagué 2 veces más lo que me prestaron, 2.5 veces más lo que me prestaron,
esos son lo que nos permite tener a valor real todo, ¿no? Entonces, esa diferencia ya no la vamos a recibir si nos pasamos a pesos. Entonces, si estamos a pesos, 3,500 pesos, eso queda fijo durante los que reste para llegar a 30 años. Entonces, ¿qué beneficio trae? Pues ya no van actualizaciones. Beneficio para el trabajador, ya no hay actualizaciones de ninguno de los años siguientes de aquí al año 30, ¿no? Esa cantidad se quedó fija. Entonces, si su sueldo, pues esperamos que sí vaya creciendo, no sé, pues pensando que le faltan 13 años por pagar, no me acuerdo el ejemplo, cuántos años tenía pagados, 14, entonces le faltan 16 años por pagar. Entonces, durante 16 años hasta el año 30 va a pagar esos 3,500 pesos. Entonces, si dentro de 10 años ya gana más que esos 3,500, incluso esos 3,500 ya no son el 30%, bueno, pues el 30% que se le descuente, pues va a estar más arriba de su obligación de pago. Y así. Entonces, en esa parte conviene. ¿En qué parte tal vez no conviene? Pues que se tiene que ir hasta los 30 años. La única manera de liquidarlo antes de los 30 años, pues es dando abonos. Eso no le pasa a quien se queda en UMAS. Quien se queda en UMAS y solo completa su obligación de pago, está muy cercano a liquidar en el año 17, 18, 19. Entonces, habrá compañeros que les digamos, a ver, tu obligación de pago, ¿de cuánto era? De 4,000. ¿Y cuánto pagas? ¿Tu descuento de cuánto es? Pues de 3,800. También se me quedan abajo 200 pesos cada 15. ¿Puedes reestructurar? Pues sí. Por decreto de la ley, sí. Pero no sé si te conviene, porque entonces esos 3,800 te los pasamos a pesos, se queda fijo, todo queda bien, pero te vas hasta el plazo final. En cambio, si dices, échale un esfuercín, y yo no te puedo descontar más que los 3,800 que implican 30%, porque solo te puedo descontar el 30% de tu sueldo básico. No puedo hacer más. Eso viene en la ley. Pero sí puedes tú pagar esos 200 pesos directo al banco. Ahora, eso también es importante. En muchos casos es que quieres bancarizarme o quieres que los pague por fuera. No, solo es una cuenta bancaria de la comisión ejecutiva. Los números de cuenta vienen en el estado de cuenta. O sea, nunca dejen que nadie les dé el número de cuenta y cosas así. Siempre hay que confiar en el estado de cuenta que viene señalado por el fondo en las páginas de internet del fondo y en tu estado de cuenta. Cuando tú quieres imprimir la ficha para decir, ok, voy a pagar mis 200 pesos en esta quincena porque no me los pueden descontar mi dependencia, entras a tu estado de cuenta, quiero imprimir una ficha y ahí dices qué cantidad quieres pagar. Quiero 200 pesos y esa ficha va referenciada a tu crédito, a las cuentas bancarias que tiene apertura del fondo y la puedes pagar en la ventanilla, por internet, lo que sea. Pagas tus 200 pesos y entonces sí, se va a ir complementando y puedes liquidar antes, ¿no? No, definitivamente no me conviene porque mi descuento es de 3,500, pero mi obligación de pago es de 6,500. Estoy súper lejos, ya se fue descalzando demasiado porque mi salario creció así chiquitín o porque originé con un puesto más grande. Eso también pasa mucho. Cuando saqué mi crédito era director de área y mi sueldo básico estaba grande y entonces mi 30% de ese día de la originación era 9,000 pesos. Pero ya, me quité de esa plaza, me regresé a mi plaza de base que tenía ahí reservada, la volví a tomar y ya no volví a agarrar un puesto de mando medio o superior, me quedé con mi plaza de base. Y entonces mi 30% son 3,000 pesos. Entonces me faltan 6,000 pesos para llegarle a mi obligación de pago. Bueno, pues a ese compañero muy probablemente sí le conviene pasarse a pesos porque su obligación de pago es muy grande y entonces aunque se termine de pagar y va a poner pagar los siguientes 16, 17 años lo que le falte, pero es posible que la pague, ¿no? Entonces cada caso va a ser individual. Pero sí, en su ejemplo, suponiendo que el compañero dijera, no, yo sí, aunque me tarde los otros 16 años en pagar, prefiero pagar 16 años mis 3,500, pero ya, seguros, no estarme a que si la UMA sube un montón y que si hay guerra en Ucrania. No quiero problemas inflacionarios, yo quiero mis 3,500, porque también me puede pasar que ahorita no, pero en 5 años, pues ya gano bastante más que los 3,500 que ya se quedaron ahí fijos, y puedo ir dando trancazos como con un crédito normal. Bueno, eso también puede pasar, pero no puedo, no quiero. Bueno, lo que vamos a hacer es
ponerle a pesos fijos durante el caso. Igual Entonces, con el mismo ejemplo. a ver, Ya tenemos los dos panoramas en pesos y en reestructura en pesos. Ah. Tiene 17 años si lo reestructura a un valor fijo. Ujú. Si quiere adelantar pagos, pagar en 5 años, ¿lo puede hacer? ¿lo puede? Y puede usar la misma ficha. La ficha en automático, y si te equivoco en cualquier cosa me corriges, contador, te dice tu obligación de pago. Eso es lo que deberías pagar en normal. Pero si tú quieres poner otra cantidad, seleccionas la opción que viene abajo y ya tú le escribes. Puedo pagar mis 200 pesos de diferencia o puedo pagar 50,000 si ahorita me cayeron 50,000 y abonarlos porque quiero dar todo mi... Una pregunta Bien. este tipo de reestructuración, en este tipo de reestructuración ya no va a operar entonces, por ejemplo, si alguien, esa misma persona, ya pagó sus 2 veces el crédito que le prestaron, allí ya no opera cancelar en ese momento la hipoteca. Ya no opera porque por eso nos pasamos a pesos. Esos van a haber para los que se quedaron en UMAS. ¿Por qué para los que se quedaron en UMAS? Porque ellos, si no se pasaron a pesos, esos créditos, si se pasaron a pesos o se pasaron a UMAS, están muy complicados. Pero vamos a pensar que ellos, si se quedaran en UMAS, se les haría demasiado grande el crédito, ya no les tienen porque ya tienen 60 años cumplidos. Incluso están pensionados, que ese es otro esquema que vamos a trabajar ahorita, ¿no? Las soluciones que hemos pensado para los compañeros pensionados, este tema del 5% y todo. Pero recuerden que quien está pensionado, tenemos 140,000 créditos de personas pensionadas. 20,000 originaron estando pensionados. Ellos no tienen ningún problema, porque desde el principio el monto que se les prestó fue más chico, a 20 años, no a 30, y su descuento pactado es del 20% de su pensión. Ese no se mueve. E inclusive lo que haya crecido la pensión, que también está en UMAS, que bueno, ese ya es otra batalla, pero la pensión está calculada en UMAS. Entonces, N veces UMAS ganas en la pensión. Ahí no ganas pesos, ganas UMAS. Se transforma en pesos cuando te lo depositan, pero toda la pensión nos la calcularon en UMAS. Entonces, quien originó así esos 20,000 créditos no tiene ningún problema. ¿Quién sí tiene? Los otros 120,000 que originaron estando activos, y entonces lo que se les prestó fue calculado sobre el 30% de su básico, utilizando el 5% de la aportación patronal, digamos que pensando en ese 35% que el fondo de ese momento dijo, bueno, voy a recibir el 35% de tu sueldo básico, 30% tú lo pones, 5% lo pone tu patrón, entonces te puedo prestar tanto, y a la quincena voy a recibir 35, 30 tuyos y 5 tuyos. Se pensionan y de entrada el 30% from para abajo, porque ya no es el mismo 30% de cuando se pensionan, de cuando estaban activos. Entonces solito el 30% ya es más chico que el 30% del básico. Y luego ya no hay nadie que aporte el 5%. Entonces, de entrada, este crédito en el momento en el que se pensionen, pues ya se hizo muy, muy complicado. Ya no digamos los esquemas de en lo que me reactivan mi pensión, nadie está pagando, porque yo no estoy cobrando y se tardan 4, 6 meses, 8 en empezarme a pagar mi pensión y durante todo ese tiempo no pagué nada, entonces todos esos esquemas, ¿no? Para los compañeros que están así pensionados, pues bueno, también vamos a ofrecer otros programas, porque no a todos, es más, lo más seguro es que no les convenga pasarse a pesos. Si se pasan a pesos, otra vez falta un montón para que llegue el momento de los 30 años, pero ya tengo 70, ¿no? Entonces, pues está bien complicado con ese monto. Vamos a intentar ofrecer otros programas que ahorita explicar el ingeniero, pero ese sería el caso para ese escenario. Gracias. No sé quién siga, profesora, Sí. perdón. Ramseli Mónica en su avenida. A ver, en el marco de las preguntas, ¿no? Porque nos faltan Sí. los puntos siguientes. Respecto a lo que comentaban del 30-60, comentaban que habían levantado ciertas restricciones. ¿Sería tan amable de puntualizarme cuáles son las restricciones que se quitaron para tenerlas todos claro y llevar esta información con pertinencia? Todos sí, Sí, de hecho, la restricción principal es el universo. O sea, se abre este programa
a un universo amplio, digamos, a quien quiera formar parte o quien tenga las características, perdón, de formar parte de este programa. Y lo único que se pone como limitante es el techo financiero de los 1.700 millones de pesos. Es decir, este programa lo que necesita es que tengas, que tu crédito ya tenga 30 años de haberse originado, o que tengas más de 60 años de edad, ¿no? Estos criterios, que es como lo básico, estos siguen. Lo único que que haya pagado 2 veces el saldo original del crédito. Entonces, lo que estamos quitando de limitante es el universo. Este estaba por padrón, ¿sí? Solamente tenían acceso a este programa un número limitado de personas. Ahora lo abrimos, sin embargo, nuestro techo financiero es el que va a permitir que la gente se incorpore a este programa. Entonces sería que cumpla 30 años con el crédito, pero tenga 59 años, 57, o tenga 60. Así es, uno de los dos criterios. 20 años pagando. Ah, ok, entonces ya se convierte en un O. Oh, sí. Y no I, ¿no? Era ambos. Pues, digamos que eso sí estaba, o sea, de todas maneras los criterios eran esos, o sea, de 30 años, y los de 60 y 2 veces pagado, pues ya estaban, pero lo hicimos para 15.953 créditos, más o menos. Sí. Y esos 15,000, ese padrón fue el que se puso en la mesa de la Comisión Ejecutiva y de la Junta, y dijimos, el impacto financiero de estos 15,000 es N, ¿no? Tantos millones de pesos. Y eso fue lo que aprobaron. Ahorita lo que dijimos es, pues ya que no nada más sean esos 15,900, que sea quien sea que cumpla, tengo 30 años pagando, o tengo 60 y ya pagué más de 2 veces lo que me prestaron. Porque suponiendo que el caso del que estamos usando de ejemplo, ya tuviera más de 60 años el acreditado, él puede decir, me prestaron 350, creo que le había prestado. Ah, no, es un mal ejemplo porque todavía no paga más de 2 veces lo que le prestamos, pero si a alguien le prestamos 700 y ya pagó 1.450.000, es decir, ya pagó 50,000 pesos arriba de los 1.400, 1.400.000, que son 2 veces los 700,000 que le prestamos, y ya tiene 60 años de edad, aunque deba otro millón, aunque su estado de cuenta diga, me debes otro millón, se liquida ese millón. A ver, otra vez, por ejemplo. No voy a tomar el ejemplo que puso el compañero porque todavía no paga más de 2 veces, pero alguien ya tiene 60 años de edad, le prestamos 700,000 y ya pagó 1.400.000, puede entrar al programa. Entonces su adeudo insoluto dice, todavía su saldo, me debes todavía 800,000 pesos, ¿no? Entonces dices, no, si pagara estos 800,000, ya pagué 1.400.000 más 800,000, pues voy a terminar pagando 2 millones. Pero ya tengo 60 años. ¿Cuándo voy a acabar de pagar esos 800,000? ¿No? Entonces, en ese momento, cumplo con las características del programa, puedes entrar. ¿Cuándo vamos a poner un freno? Cuando se acabe, ¿cuántos son? 1.700 millones. 1.700 millones de pesos. Eso es un montón, nunca se va a acabar. No, sí es mucho, porque las quitas son grandes. O sea, si llegas y le dices el compañero, oye, yo tengo 62 años o 60, como decíamos, ¿no? El universo se pactó a los que cumplían en noviembre, que fue que lo subimos. Entonces, conforme vayan subiendo, y el programa va a estar vigente durante todo lo que resta del sexenio. Entonces, así es como lo vamos a manejar. Y nada más para precisar, este primer techo financiero es para iniciar la operación del programa. Obviamente, una vez que se acabe esa bolsa, en los siguientes ejercicios fiscales, pues se pondrá otra bolsa similar o mayor, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esto sí se va a ir, digamos, actualizando una vez que se acabe ese presupuesto para el ejercicio fiscal en el que se ejecute, se tendrá que actualizar para el siguiente presupuesto. ¿Qué significa esto? Que alguien que, por ejemplo, quiere incorporarse al programa el día de hoy y ya el techo financiero se agotó, bueno, tiene la opción de que en el siguiente ejercicio fiscal lo vuelva a intentar, ¿no? Ese es como que la función de ir actualizando este techo financiero. O sea, no es un límite de aquí hasta que termine el sexenio, sino lo vamos a ir incrementando de acuerdo también a la suficiencia presupuestal con la que cuente el Fondo de la Vivienda. Ok, muchas Mónica, gracias. pregunta.
Es que no vamos a hablar en el micrófono. Tomando el caso de que llegas a 2 veces haber pagado todavía no alcanzo, por ejemplo, no alcanza, pero lo puede pagar, o sea, puede pagar la diferencia para llegar a 2 veces, pero tiene adeudo vencido, ¿qué pasa? No importa. O sea, el programa, como está focalizado para quien tiene 60 años de edad, 60. Ajá. entonces si me faltaban 50,000 pesos para llegar al 1,400,000 de nuestro ejemplo, Ajá. lo consigue en algún lado, da los 50,000, claro, Lo que sea, eso sí se puede. lo que le Lo que falte. haga falta. Lo que le falta. Si ya tiene 60 años. Ok. Si no tiene 60 años, pues no. Esto viene en virtud de una de las compañeras que ya le faltaban 26,000 pesos, maestro. 26,000 pesos Correcto. para ya liquidar, y resulta que le dijeron que tenía que recibir una invitación de parte del IFOVISSSTE para que ella pudiera iniciar su trámite. Pero para liquidez, pero era ese otro programa, ¿no? Es Asociado, queremos entender, porque si actuamos de buena fe, que estaban esperando la concreción de la reforma, la concreción de las reuniones en las instancias de ISTE-FOVISSSTE, etcétera. Queremos entender que se debía a eso. Pero ya con las reformas, esa compañía no tiene ningún problema para liquidar. Es que ese es otro programa, ¿no? Si es liquidación. Pero déjame hablar para también clarificar lo de las restricciones y lo que se quitaron. Perdón, nada más, efectivamente, en una reunión anterior, ¿Sí? aquí los compañeros de finanzas y de riesgos dijeron que nada más había 15,600 lugares, Sí. que no era de que la gente lo solicitara, que aquí por sistema se iban a seleccionar las 15,600 personas que iban a recibir una invitación y solamente esas personas Ok. podrían entrar al Sí. programa. Así se dijo. Sí. Ah, ok. Y bueno, vamos a imaginar que la primera versión del programa, nosotros ya teníamos identificados quienes tenían 60 años y habían pagado 2 veces su crédito. Hoy vamos a poner que eran de ahí para acá, son ustedes 7. Entonces nosotros ya sabíamos por sistema pues su edad y habían pagado, entonces los estábamos buscando para que vengan a liquidar. Pero resulta que de aquí por aquí le faltaba un mes para cumplir 60, ya había pagado 2, pero le faltaba un mes. O a usted le faltaba nada más 20,000 pesos ya tenía 60, pero le faltaba 20,000 pesos. En la primera versión no aplicaban ustedes porque era un universo predefinido, los que en su momento ya habían cumplido esos criterios. Esta era la versión. Lo que se quitó ahora, pues acaba de aprobar el martes pasado, es cualquier persona que cumpla, a lo mejor cumplo 60 años en 2 meses y ya pagué, para esa fecha ya pagué 2 veces, entonces yo ya soy sujeto, es decir, ya no es universo, sino que conforme vayan cumpliendo la edad, a lo mejor me faltaba un mes, 2 meses, o bueno, me faltan 6 meses, o me faltan 20,000 pesos. Antes no lo podíamos hacer porque estaba restringido al universo que en ese momento sabíamos que ya cumplían, y ahora lo que dijimos es, ya no importa, conforme vayan cumpliendo los criterios de edad y de haber pagado, ya se suman. ¿Cuál es la restricción que se le puso? El techo financiero de este programa es de ¿cuánto? 1,700. 1,700 millones de pesos. ¿Qué les quiero nada más complementar? Perdóname, es que es preliminar. O sea, Es preliminar, pero quiero decirles de dónde sale ese techo financiero. Vamos a suponer que nadie de ustedes, o sea, nadie, de todos, liquida el crédito. Entonces, FOVISSSTE de repente tiene pues 1,700 millones de pesos porque no lo usamos para nadie. No es dinero de FOVISSSTE. Ese dinero se le entrega a los ahorradores, es decir, por eso es que es un ejercicio fiscal. Vamos viendo las finanzas, a los ahorradores estamos obligados, o sea, es decir, a los que están, a los derechohabientes, por lo menos darles la inflación. Eso quiere decir que este año ya se les dio la inflación, pero les pudimos haber dado un poco más. Concretamente les pudimos haber dado 1,500 millones de pesos más a todos los derechohabientes, pero reservamos esa parte sin dejarles de dar lo que por ley estamos obligados, pero reservamos un poco más para apoyar a acreditados. Y es por eso que este ejercicio se tiene que revisar
cada año, ¿no? Nada más quería hacer aclaración porque no es que Fobiste no es presupuesto de la Secretaría de Hacienda ni del gobierno, es dinero que quedó reservado, que ya no se le va a dar a los ahorradores, queda reservado para apoyar a los acreditados en este programa. Sí. Maestro Aulino. Sí, y que desde luego que en los casos específicos, especiales y particulares, hay un punto para que lo abordemos, ¿no? Sí. Como es el caso de la compañera que solo adeuda 6,000 pesos. Tengo una posición que a la vez me lleva a una pregunta. El problema fundamental son los techos financieros. El problema fundamental es el presupuesto. Y se agrava si no se mantiene ese sector de 15,000 que ustedes habían identificado originalmente. Por ejemplo, en el caso del programa 3060. Se agrava si se abre. ¿Por qué? Porque ahí van a salir perjudicados principalmente los compañeros con esas características, 30-60 y el doble ya de haber pagado su crédito original. Porque solo se dispone de 15,600 millones de pesos. No, de 1,700. Perdón, de un millón son 15,600 los Los que posibles estaban beneficiarios. en el universo Sí, el original. universo identificado en la base de datos. Y solamente tenemos 1,700 millones de pesos del techo financiero, del presupuesto. Si no va a alcanzar para los 15,000, menos va a alcanzar si el rango se abre. Yo creo que ahí sí tiene que ser actuar con mucho criterio social, con mucho criterio técnico, para que podamos estirar al máximo esos 1,700 millones de pesos. Porque si no, lo que vamos a causar es mayor problema en los compañeros. Y aunado a esto, porque todos los programas están acotados dependiendo del techo financiero que se les está asignando inicialmente, ¿qué perspectiva visualiza o tiene en puerta las autoridades del ISSSTE-FOBISTE en el terreno de estos techos financieros o presupuestales? ¿Cuál es la perspectiva que está siguiendo? Porque si son 1,700 para el programa 3060, para el siguiente año puede ser menos o más. Para el 2026 puede ser menos o más. O nada. O nada. Exactamente. O nada. Exactamente. Entonces, eso no nos ayuda a que realmente resolvamos el problema nacional de los adeudos vencidos y de lo que se ha ocasionado con el perfil mercantilista con el que está operando Fobiste. No nos resuelve. Por eso mi pregunta es, ¿cuál es la perspectiva que visualiza la autoridad en términos presupuestales, en términos de los techos que se están asignando a cada programa? Porque esos programas hay que ampliarlos si queremos resolver el problema verdaderamente, ¿sí? Independientemente de los momentos políticos o de las coyunturas políticas. Bueno, si me permite, es una pregunta también difícil, no tan fácil de resolver. Particularmente el programa 3060, los 15,000 es la totalidad de acreditados que cumplían esos criterios. Entonces, sí esperamos atender la totalidad de personas que cumplan la edad de 60 años o ya han pagado 2 veces o cumplan 30 años. Pero efectivamente, es decir, la expectativa es cumplir cualquiera, va a ser suelto.
Pero sí hay un techo financiero de 1.700 millones. Pero también hay que ver, si tenemos esa restricción, son otros 5.000 millones para de UMAS a pesos, son otros 4.000 millones, esto ya fue autorizado, creo, no recuerdo si se comentó aquí o si se los hicimos saber. Todos los acreditados este año, su saldo creció en 7.82% por el incremento de la UMA, ¿sí? Si su saldo era de 100,000 pesos, pues en febrero creció a 107,820 pesos, todos. Pero ya no recuerdo qué comisión fue, se autorizaron 4,000, creo que fue un poco más de 4,000 millones para ese impacto que tuvieron todos los acreditados, amortiguarlo en 11%, es decir, no sé si ya se ve reflejado en su estado de cuenta, todavía no, pero próximamente todos los acreditados que vieron que su saldo creció van a ver como un pago adicional que disminuye tantito su saldo. No es mucho, pero fueron 4,000 millones. ¿Sí? Entonces, fíjense, estamos hablando, son 4,000 más 5,000 más 1,700. Cada programa tiene un techo presupuestal. Y sí, el tema es, bueno, ¿cómo asignamos ese techo presupuestal? Porque al final es como un mantel. Si yo jalo más, si le meto 1,000 millones más